Bueno, vamos a ver las primeras explicaciones que el ser humano intenta dar a la naturaleza, al mundo que le rodea. ¿Mm? Bien, hoy he añorado mi época de instituto. Recuerdo cómo el profesor de filosofía nos hablaba sobre cómo el ser humano trataba de explicar lo que le rodeaba a través de los mitos. He buscado un poco en mis viejos apuntes y he encontrado lo siguiente. Los primeros intentos por explicar los acontecimientos de la naturaleza se presentan en forma de mitos, en forma de mitos. Son famosos los mitos en la Grecia clásica y en Roma. Un mito es una historia donde se narran acontecimientos tal y como han sido entendidos por unas cuantas generaciones. Los mitos pueden estar basados o no en hechos reales, pero su función es tratar de enseñar o explicar algún aspecto que le interesa a la sociedad donde se ha creado. ¿Mm? Entonces el mito es el primer intento que, que hace la humanidad para explicar una serie de fenómenos un poco incomprensibles, ¿no? Intenta explicarlo por medio de los mitos. Los primeros intentos por explicar los acontecimientos de la naturaleza, por ejemplo los rayos, los truenos, el eco, se presentan en forma de mitos. Los mitos forman parte de un sistema más que religioso, cultural, de una sociedad, la cual los considera como historias verdaderas en su momento, y que son capaces de explicar determinados hechos. Son capaces de explicar determinados hechos. Su función es otorgar un respaldo narrativo, es decir, explicar las creencias centrales de la comunidad. A mí se me viene a la cabeza, cuando era estudiante, el mito de Eco, que vamos a resolver, vamos a poner aquí. Eco, en mitología, lo hemos sacado de Wikipedia. Bueno, pues Eco es en la mitología griega una ninfa. Podemos pinchar aquí lo que es una ninfa. ¿Y quiénes son las ninfas? Pues es una deidad femenina, una diosa menor de naturaleza típicamente asociada a algún accidente geográfico. Aquí tenemos ejemplos de ninfas que solían estar en los bosques, en el Olimpo, etcétera, de una gran belleza. Entonces, Eco era una ninfa de la montaña, del monte Helicón, que amaba su propia voz, tenía una voz muy bonita, una preciosa voz. Fue criada por ninfas y educada por las musas. Bueno, pues veamos qué le pasó a Eco. Tenía una gran belleza, pero sobre todo lo más importante y lo más bello era la voz. Era la voz. Bueno, y entonces Eco lo que hacía era, con su voz y su relato, distraer a la diosa Hera. A la diosa Hera. La diosa Hera es la esposa de Zeus. Y entonces la distraía de manera que Zeus podía escaparse, y podía tener sus aventuras con mujeres mortales o con incluso con ninfas. Y era tan bella la voz de Eco que Hera se quedaba embelesada, y durante este tiempo lo aprovechaba Zeus para cometer sus infidelidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces llega un momento en que Hera le llega un momento, como estamos diciendo, que era la esposa de Zeus, pues descubre, la legítima esposa de Zeus descubre el engaño, descubre el engaño, eh, y al descubrir el engaño se da cuenta de que Eco está usando su voz para distraerla a ella mientras su marido Zeus le es infiel. Entonces la castiga, evidentemente tiene celos, la castiga y castiga a Eco, le retira su voz y la castiga solo a hablar en voz de los demás. Entonces aquí tenemos que la explicación, según la Wikipedia, según el mito,
Durante mucho tiempo una ninfa llamada Eco tuvo el trabajo de distraer a Hera de las aventuras de Zeus, hablándole incesantemente con una bella voz. Cuando Hera descubre el engaño, maldijo a Eco a pronunciar solo las palabras de los demás. ¿Eh? ¿Cómo explica este mito? El fenómeno del eco. Bueno, pues todos sabemos que cuando nos acercamos a una montaña y hablamos, o a una pared a una determinada distancia, volvemos a escuchar nuestra voz. Eso tiene una explicación física y una explicación científica, porque las ondas sonoras se reflejan en la pared, vuelven a nuestro oído y volvemos a escuchar nuestra voz. Pero ¿cómo explican los griegos este fenómeno? Bueno, pues los griegos explican este fenómeno diciendo que es una diosa, que es la diosa Eco, una diosa menor, una ninfa, que ha sido castigada por Hera y que le ha robado la voz. Y la única forma que tiene Eco de volver a hablar es en la voz de los demás. Entonces, para los griegos, cuando escuchábamos el eco, era la ninfa, la diosa Eco, la que nos respondía usando nuestra propia voz. Entonces, ellos explican ese fenómeno, que es el eco, que es un fenómeno físico, científico, haciendo uso de un mito, como es el mito de Eco, ¿vale? Yo creo que con esto se explica perfectamente, bueno, pues cuál es el mito y cómo el mito intenta explicar un fenómeno como es el eco. Hay también otros mitos, por ejemplo, como el dios Thor, que era el dios del trueno. Entonces, la humanidad se pregunta por qué aparecen los rayos y los truenos. Bueno, pues entonces aparece el dios Thor, y ese dios Thor pues es el dios del trueno, y por eso cuando él lanza los rayos y los truenos, pues esos fenómenos físicos se intentan explicar mediante mitos. Aquí tenemos, por ejemplo, Thor, el dios Thor. Bien, pues reina sobre el relámpago y bajo la espuela del viento alza su voz de trueno. Tenemos al dios Thor en la batalla contra los gigantes, y era un dios venerado por las tribus germánicas. Y como se indica aquí, desde los primeros registros escritos hasta la época vikinga tardía, y la mayoría de los mitos germánicos lo mencionan, y su arma era el martillo de guerra, del cual se hicieron réplicas. Entonces, cuando él golpeaba, pues aparecían los rayos. Entonces, esta era una forma de explicar mediante este mito, la aparición de los rayos y de los truenos y todos los fenómenos eléctricos que acompañan a las tormentas. También vemos, aquí se habla de mito, pero yo más de mito distinguiría, y en vez de mito hablaría de religión. Hablaría de religión. Como la religión pues también intenta explicar la creación, ¿no? Por ejemplo, u otros muchos aspectos de la naturaleza. Y hay diferentes versiones, concretamente, pero ya digo que yo insisto que yo esto no lo llamaría mito, sino más bien religión. Nosotros tenemos cómo Dios separa la luz de las tinieblas en el Génesis. Dios crea el sol y Dios crea también al hombre. Entonces hay una serie de aspectos comunes, como es la creación del universo. Bueno, y para ser justo y para ser exacto, que estamos en una asignatura de ciencia, la ciencia ha intentado explicar el origen del universo. Entonces, bueno, pues más o menos se saben ya bastantes cosas de cómo se piensa que se creó el universo, pero hay un gran problema, hay una gran cuestión y una gran incógnita. Parece un poco extraño pensar que lo vamos a enfocar desde un punto de vista de la religión, ¿no? Hay un Dios todopoderoso que crea el universo. Bien, esto nos puede llamar la atención y nos puede resultar extraño, ¿no? Un Dios todopoderoso que existe siempre y que Él crea el universo. Pero la ciencia tampoco es capaz de explicar el origen del universo. La ciencia tiene sus limitaciones y tampoco es capaz de explicar el origen del universo. Nosotros podemos ir hacia atrás.
Bueno, pues la Tierra se formó hace unos 5.000 millones de años de una masa nebulosa. Vamos a ver, por ejemplo, cómo intenta explicar la Tierra, la ciencia, la historia de la Tierra. Pues se formó aproximadamente hace unos 5.000, otros autores dicen 4.600 millones de años, desde la nebulosa, de una nebulosa de polvo estelar, y todo esto procedía de una concentración de gases que se produjo en el Big Bang, la teoría del Big Bang, el cual se estima que tuvo lugar hace unos 13.700 millones de años, ¿de acuerdo? Entonces nos explican cómo se forma la Tierra, cómo aparece la vida, las células, etcétera, etcétera. Pero hay un tema muy importante, que es el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Pues el Big Bang se supone, aquí tenemos la teoría del Big Bang. Big Bang es la teoría de la gran explosión. Aquí esta es la situación actual para que lo entendamos. Y todo esto proviene de una gran explosión donde toda la masa y toda la energía del universo estaba concentrada en un único punto. Pero aquí está la gran pregunta. Bien, toda la masa estaba concentrada en ese único punto. Pero esa masa, ¿de dónde viene? Esa materia, ¿de dónde viene? ¿Estaba allí siempre? ¿Se creó de la nada? Nosotros sabemos que hay un principio de la física, que es el primer principio de la termodinámica, que nos dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de la nada nada sale. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que aquí estaba concentrada toda la masa del universo y explota. Eso pues se puede explicar, pero ¿de dónde salió esta masa? ¿De dónde salió esta energía? ¿Cómo aparece? ¿Estaba ahí? Entonces lo que queremos resaltar es que hay cosas que la ciencia todavía no es capaz de explicar, y ahí hay un salto que nuestro intelecto no es capaz de comprender. No somos capaces de comprender ni de entender bien todavía la teoría del Big Bang, ¿sí? El que el universo explotó y se fuera expandiendo es comprensible, pero ¿qué era lo que había aquí? ¿Y quién puso esto aquí? Si es que lo puso alguien, o es que estaba ahí eternamente, o es que apareció de la nada. Nosotros sabemos que hay un principio físico inexorable que dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, toda la masa aparece ahí, eternamente estaba esa masa. Entonces, ahí se puede explicar el universo a partir del Big Bang, pero lo que ocurrió justo en el Big Bang o unos milisegundos antes del Big Bang, eso realmente no se puede explicar, no es explicable todavía por la ciencia. Entonces ahí hay un salto cualitativo. Entonces estamos diciendo que hay un salto cualitativo en donde aparece también una singularidad, podemos llamarlo, es decir, cómo se creó el universo, quién creó el universo, el Big Bang estaba ahí, siempre esa materia, toda la materia. Pensemos que no, solo nuestra galaxia tiene 200.000 millones de estrellas, y nuestra galaxia es una galaxia normalita dentro de un cúmulo de galaxias, y hay un problema para explicar el origen del universo. Tampoco la ciencia es capaz de explicar perfectamente o de una forma satisfactoria de dónde procede ese Big Bang. Entonces, bueno, queríamos hacer nuestro enfoque porque realmente hay mitos, que los mitos son la primera explicación que intenta dar el ser humano sobre la formación o la explicación de algunos fenómenos. Luego aparecen las religiones, que no hay que confundir con mitos, que son cuerpos doctrinales donde hay hechos probados, e interpretaciones del mundo, y tenemos, por ejemplo, Génesis, en la religión judeo-cristiana, de cómo Dios crea el universo. Y luego hemos querido poner también cómo tampoco la ciencia es capaz de explicarlo hoy día, es capaz de dar una explicación total. Por ejemplo, el Big Bang. Sí, podemos ir hacia atrás hasta el Big Bang, pero ¿de dónde se genera el Big Bang? ¿Dónde aparece ese Big Bang? La materia estaba allí, entonces esa materia es eterna, estaba allí eternamente o aparece de la nada. Entonces ahí hay un problema, una singularidad, ¿no?
Entonces queríamos, pues, en fin, enfocar todos los puntos de vista posibles, ¿de acuerdo?